y oye que Jesús se encuentra. Levántate, Jesús, estás cómodo allí, póntate para acá. En el lugar, Marta se direcciona hasta donde está Jesús. Pero Marta en una actitud le dice: si no hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero miren la actitud de Marta. Lo leímos ahorita. Una actitud como que: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estabas? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué dejaste que pasara? Pero María escuchó a Marta decirle: María, Jesús está allí. Y María viene con una actitud diferente y se vuelve a postrar diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Ven las dos actitudes diferentes? La de Marta cuando estaba afanada y la de Marta cuando estaba prácticamente reclamándole al Señor. Pero ven la actitud de María cuando estaba deleitándose en la presencia del Señor, pero también la actitud de María cuando solamente le decía: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Levántate, María. Y Jesús, al ver la actitud de María, va con ella y le dice: ¿dónde lo han puesto? Y va donde está Lázaro. Y Jesús en el momento llora. Pero ¿por qué no lloró cuando vino Marta a decirle que había muerto? Sino que llora cuando está con María delante del lugar donde se encuentra Lázaro. Porque ella tocó su corazón. Inmediatamente el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale resucitado. Vayan a su lugar. Gracias, Marta, que digo gracias, Miguel. Son dos actitudes diferentes, donde las dos mismas personas están en circunstancias, pero su actitud no son las mismas cuando está el mismo Dios. Esta escena ciertamente estamos preparados para recibir otro nivel de gloria donde los muertos resuciten. Ciertamente tu corazón está preparado para recibir una noticia y ir ante la presencia de Dios y hacer que Dios haga. Es necesario permitir que el Espíritu Santo de Dios haga conforme ya Él tiene predestinado a hacer en nuestra vida. Pero como decía la alabanza, ya no vivo Cristo, yo vive Cristo en mí y el Espíritu me transforma. Ciertamente somos transformados cuando se nos presenta una circunstancia. ¿Cómo vamos a accionar y cómo vamos a actuar? Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Esto vino direccionado por Dios. Solamente Él sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Y Él nos trae a nosotros ejemplos de vida a través de su palabra, para que no hagamos como hacen aquellos que no tienen a Dios, sino que hagamos como los que tienen a Dios y a su Espíritu Santo morando
en nosotros. Amén. Vamos a buscar Mateo 3:11. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo no sé usted, pero yo cuando vengo acá, yo vengo como una esponja. Una esponja queriendo absorber todo y llevarme y retenerlo todo para ponerlo en práctica. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dice Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién lo hace? Jesús. Con su Espíritu Santo. Y todo esto es para hablar ¿de quién? De Jesús. El Espíritu Santo se revela al hambriento, al deseado, al que camina con Él, al que no es solamente sentirlo, sino conocerlo. Es en la profundidad de su presencia que se permite convertirte en uno con Él. Esto se alcanza con la entrega. Él llena recipientes vacíos, carentes y quebrantados. El Espíritu Santo, según como lo dice la palabra y lo hemos podido experimentar, ha venido para consolarnos, pero también ha venido para transformarnos hasta que Cristo se vea en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros porque ya pudimos estudiar días pasados que somos la morada del Espíritu Santo. Y si somos la morada del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu está en nosotros. Y Él hablará a través de nosotros. Y nosotros tendremos una conducta como quien está en nosotros, que es Cristo Jesús. Lo único que te diferencia de otras personas es la presencia de Dios en tu vida. Lo único que te hace a ti diferente a aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo es su presencia manifestada. Cuando el fruto del Espíritu se ve en ti, cuando la manifestación de poder se comienza a evidenciar en tu vida, allí nosotros vamos a ser diferentes a aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo somos diferentes si seguimos patrones y conducta que no están alineados al ver el Espíritu en nosotros? Nosotros debemos de irnos amalgamando al Espíritu Santo de Dios para ser uno solo. Y donde el Espíritu no va, nosotros no vamos. Cuando en el libro de Éxodo 33:15 Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos lleves a ese lugar. Y el lugar que estaba hablando Moisés era que ellos iban a recibir de una promesa. Así que si tú vas a ir a recibir, por muy bueno que tú veas lo que vas a recibir, si Dios no va contigo, tú no vayas. Si tú no estás seguro que el que está en ti es el Espíritu Santo para poderte hacer ver las cosas, no vayas. Que sea el Espíritu de Dios en ti, caminando contigo, hablando contigo donde quiera que tú vayas. El Espíritu Santo no es aquel que nosotros lo sacamos, lo guardamos, me esperas aquí que ya vengo y me voy yo solo. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene a morar en nosotros, va con nosotros donde quiera que vamos. Y aunque tú creas que el lugar es muy bueno y no lo es según Dios, ahí tú estás llevando al Espíritu Santo. Porque nosotros lo que hacemos es conquistar al Espíritu, pero no lo podemos sacar. Porque después que ya está dentro de ti, ten cuidado con lo que tú estás haciendo y no lo contristes. Si no me permites que el Espíritu
Santo de vida, de verdad, se manifieste en tu vida. Y aquí hemos podido experimentar el hablar en lenguas. ¿Quién tuvo esa experiencia nueva, que nunca antes había hablado en lengua y pudo hablar en lengua en esa manifestación gloriosa que hubo en este lugar? Levanta tu mano. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra que no solamente en lengua nosotros vamos a hablar, sino también a cantar. Ustedes son adoradores y dice el Señor en su palabra que debemos de ser, no solamente porque canten, sino todos nosotros, que todos somos adoradores, pero es porque tienen un lugar aquí donde la gente dice los adoradores, pero todos en verdad somos adoradores. Pero hay cánticos en lenguas espirituales. ¿Lo sabían? No. Vamos a la palabra. Jueves de enseñanza. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Primera de Corintios 14, versículo 14. ¿Saben que cuando yo experimenté el cántico en lengua, era algo nuevo para mí y yo decía, ¿qué es esto? Y yo podía cantar una canción que estaban cantando en lenguaje español, en otra lengua, y yo decía, pero oímos la musiquita, pero no es el idioma. Y yo no sabía qué era. Era algo nuevo para mí. Y eso lo experimenté hace muchos años. Y es una experiencia muy bonita. Y dice así, Primera de Corintios 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu. Oh Santo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces cuando los adoradores, por llamarlos así, porque están montados, pero como les explico, de nuevo, todos somos adoradores. Cuando ustedes vean un adorador allí, ahí se tiene que ver el espíritu cantando. Cuando ustedes ven las danzarinas danzando aquí, se tiene que ver el espíritu danzando. Ay. Cuando usted ve un predicador aquí, aquí se tiene que ver el espíritu predicando. Cuando usted vea que está limpiando el baño, ahí está el espíritu limpiando el baño. Porque el espíritu está en usted y está en mí, donde quiera que nosotros estemos. Porque fuimos revestidos, fuimos bautizados, fuimos llenos del Espíritu. Yo no me vacío del Espíritu y después me vuelvo a llenar. No, ya va, me voy a vaciar, te voy a dejar ahí, después me voy a ir. Ey, ya va, te quedas ahí, que ya yo. No. Donde quiera que yo vaya, va el Espíritu de Dios conmigo. Donde quiera que tú vayas, va el Espíritu de Dios contigo. Pero se está viendo. No voy a dar nombre. Te digo, se está viendo el Espíritu en ti. Cuando tú vas al trabajo, se ve el Espíritu de Dios. O estás con tus compañeros de trabajo riéndote de los chistes de doble sentido. Cuando tú vas en un carrito de tráfico, un autobús, se ve el Espíritu de Dios. El ser bautizado del Espíritu no es solamente hablar en lenguas. Esa es una señal. Son señales. Pero ser bautizado en el Espíritu
va más allá, que debemos de hablar en lenguas, porque es el iniciativo de un bautismo del Espíritu. Pero la manifestación de tal como es Él se tiene que ver en todos nosotros. Usted puede tocar a un enfermo y que el enfermo se sane, porque es por la imposición de mano, dice el Señor. Usted puede hablar en un autobús o en un carrito o en una esquina y muchos se pueden convertir como lo hizo Pedro, porque el Espíritu Santo está en usted, está en mí, y que nadie lo oculte y lo señale, porque debemos de trabajar para que sea evidente el Espíritu de Dios, para que sea evidente el amor de Dios, la tolerancia, que cuando pase algo que queremos como que hagamos, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios. Y por donde quiera que tú vayas, cuando veas algo que te quiere como que sacudir, el Espíritu de Dios está en este lugar, no en la tierra, en este lugar. Somos un lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios, y donde quiera que nosotros vayamos, Él va con nosotros. Aún cuando vengan a zarandearte, el Espíritu está contigo. Aún cuando te tiren piedra, el Espíritu está contigo. Pero no te turbes, no te afanes como Marta. Ve a la presencia de Jesús. Cuando las cosas no te salgan bien, ve a la presencia de Dios. Que el Espíritu de Dios con tu espíritu se vuelva uno solo. Y cuando eso pasa, déjame decirte, tú vas a decir, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Porque todo lo que pasa a mí me resbala como el aceite del búfalo. Y no es orgullo ni prepotencia. ¿Usted sabía que el búfalo destila un aceite desde su popora para que cuando vengan a atacarlo no lo puedan agarrar? Pero que por ti destile el poder y la unción del Espíritu Santo, para que cuando vengan a hacerte daño sea el Espíritu de Dios manifestándose. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Y Dios es bueno. Vamos a leer Efesios 5, 18, 19. Les voy a confesar algo. Esto es bueno, tener la Biblia acá. No pesa tanto como un libro de la Biblia. Pero cuando leemos el libro como tal, yo no sé si a usted le pasa como a mí. Dios mío, es algo tan diferente. Me da como que más ganas de seguir leyendo. Hay algo que como que enciende en mí algo que no puedo contener ni dejar de leer. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenó. Otra vez, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro, en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón. Y cuando tú preparas cántico para el Señor en tu corazón, de eso vas a cantar. Entonces pasas de hablar y cantar, y eso sucede en ti cuando tú buscas
y anhelas la evidencia y la manifestación que se da en el bautismo del Espíritu. No es solamente hablar en lengua, sino elevar cánticos a Dios, que es también una señal de una evidencia física del bautismo del Espíritu. Pasas a ser testigo de Jesús, como lo dice en Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hoy estamos siendo testigos de Jesús en Venezuela. Y donde quiera que vayamos en otra nación, nosotros somos testigos de Jesús. Viene una inquietud a nosotros de una manera santa. Es una sensación que demuestra que algo está pasando dentro de nosotros. Y comienza a manifestarse un anhelo de adentro hacia afuera. Y te empoderas de vivir la vida cristiana que te lleva a cumplir la misión de Cristo en nosotros, que es alcanzar el mayor número de almas para Él. Muchas veces, solo con nuestro testimonio, muchos quieren experimentar la vida llena del Espíritu. Muchas veces solamente con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, que el Espíritu de Dios se note, que el Espíritu de Dios se vea, muchos van a decir: yo quiero de lo que tú tienes. Yo quiero de lo que tú estás hablando. Yo quiero caminar como tú caminas. Yo quiero hablar como tú hablas. Yo quiero ir para donde tú estás yendo. Porque el testimonio habla de nosotros, quiénes somos, pero también habla quién está en nosotros. Entonces, el Señor nos está preparando para nosotros entrar en un nuevo tiempo, en un nuevo nivel, donde la presencia del Espíritu se hace manifiesto. Comienzas con la unión del Espíritu al ser atraído a permanecer en Él, y tu oído se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo, que vivifica tu espíritu y toca tu corazón y te guía a que vayas a un nuevo nivel solamente en Él. Bautizados en el Espíritu es estar amalgamado a Él, es sentir la pasión, el pertenecer a Cristo, el caminar con Cristo y el vivir como Él. Y la permanencia donde el Espíritu Santo está va a abrir, va a mover y va a manifestar los dones espirituales que están para nosotros, que son dados a través del Espíritu. Y vamos a leer 1 Corintios 12. Gloria a Dios. Y dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces nosotros debemos de anhelar que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque es para provecho de nosotros. Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad, dice el Señor. Y el Espíritu reparte dones, y a estos a su vez, como ya leímos, son diversos, diferentes y repartidos. Cuando somos bautizados en el Espíritu podemos manifestar estos dones que se nos dan y se nos dotan, y también
se manifiesta con el mismo espíritu el fruto. Es visible, tangible y audible la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, siendo la inicial en el evento ocurrido del día de Pentecostés, cuando muchos hablaban en lengua y se podían entender. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 2:4. Cuando en el registro de las señales de la manifestación del bautismo del Espíritu, unos hablaron en lenguas entendidas, otros hablan en lengua y manifiestan el poder de Dios, y otros hablan en lengua y profetizan, como ha ocurrido en este lugar, porque profeta hay en casa y es el ángel de esta casa. Hemos hablado días atrás que nosotros somos solamente el instrumento de Dios, una morada para Él. Pero ahora estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es la unión y el sumergirnos en su Espíritu. Cuando se habla de bautismo en agua, la persona es sumergida en el agua. Pero cuando hay un bautizo en el Espíritu, la persona es sumergida en el Espíritu. Entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como Él dice en su palabra que ha dejado su Espíritu en nosotros, quiere decir que tiene que haber una manifestación del mismo y sea evidente. Cuando el Espíritu nos ha bautizado, nosotros entramos en un nivel de su presencia donde solamente percibes su olor fragante. Y no lo percibes solamente estando en la congregación, sino que esa presencia se puede evidenciar en todos los lugares donde nosotros nos encontremos. Y es allí cuando nosotros formamos a ser parte de un verdadero testigo de Jesús, por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y si hay alguna cosa aún en tu vida que manifieste las obras de la carne, no el fruto del Espíritu, empieza desde esta noche a la búsqueda constante de estar en su presencia, en anhelar el recibir la llenura del Espíritu, para que todo aquello que no le agrade a Él ya no se manifieste más, sino que con el amor de Dios manifestado en ti a través de su Espíritu Santo, tú puedas ser ejemplo para otra persona. Porque como lo podemos ver en la dramatización, solamente en su presencia nuestra manera de amar va a ser diferente. Solamente buscando de su presencia nosotros vamos a caminar diferente. Y cuando venga la circunstancia de nuestra vida, nosotros nos vamos a ver diferente. Y mire tan fuerte que es estar en su presencia, que Jesús resucitó a Lázaro. Y no porque Marta le refutara que por qué no estaba, sino porque María estaba de rodillas ante la presencia de Jesús. Pero ¿cómo te encuentras tú teniendo al Espíritu Santo? ¿Cómo tú buscas de Él si Él está en ti? Pero cuando tú no lo ves, y aunque tú no lo sientas, Él sigue estando en ti. Pero ¿cómo hace que Él se manifieste? Tienes que buscar, anhelar profundamente estar en su presencia, anhelar profundamente vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque a la verdad Cristo vino, pero también murió. Pero Él dejó al Espíritu. Y cuando Él regrese, no va a venir en un cuerpo de carne. Pero ¿a quiénes van a encontrar? ¿A carnales o a espirituales? Entonces es necesario vivir en el Espíritu. Cuando hablamos en lenguas,
nosotros nos estamos edificando. Cuando no entendemos y hay un intérprete, interpreta la lengua, edifica toda la iglesia. Pero dice la palabra que si vamos a hablar en lengua a la iglesia y no hay un intérprete, mejor no lo hagamos, sino que lo hagamos para nosotros mismos. Entonces debemos de conocer cómo buscar el Espíritu, cómo anhelarlo y cómo dejarlo fluir. Porque para eso Él nos da el dominio propio. Yo no me puedo montar aquí a adorar sin saber quién está en mí, sin experimentar quién está en mí. Se tiene que ver el Espíritu de Dios en mi vida si yo me voy a montar aquí a adorar. Porque no voy a adorarle a hombre, voy a expresar con mi espíritu lo que está en mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y voy a alabar el nombre de Dios. Yo no me puedo parar en este púlpito hablando en espíritu si yo no le conozco. Porque tengo que haber tenido una relación con Él. Tuve que haberme amalgamado a Él, experimentar su presencia para poderle decir a ustedes si se puede. Podemos dejar de ser más carnales y ser más espirituales si se puede. Y comience a hacer la dinámica que te enseñé. Porque van a venir situaciones de situaciones. Porque estamos en camino a la perfección. Y van a venir circunstancias y situaciones a tu vida que te van a querer mover y sacudir. Pero cuando tú reconoces que en ti está el Espíritu, tú vas a buscar del Espíritu. Y la llenura que trae el Espíritu va a hacer que tu carne empiece a menguar. Que tu comportamiento comience a cambiar. Que ya tú no hables como antes hablabas. Pero tienes que anhelar estar en el Espíritu. Tienes que anhelar estar en el Espíritu. Porque la carne, en un momento dado, se muere. El alma es la que está batallando para alabar el nombre de Dios. Cuando David decía, alma mía, alaba a Dios, es porque había una batalla interna en él. Quería hacer esto y quería hacer lo otro. Pero Jesús nos dejó un espíritu para que nos direccione, para que vivamos conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Porque el mismo Espíritu que está en ti fue el que dio toda la revelación que está en la palabra. El Espíritu Santo era el que se movía sobre las aguas. Y en ti corre el río de agua viva. Y es el Espíritu Santo en ti. Pero hoy soy, mañana no. Hoy sí quiero, mañana tal vez. Como decía la pastora, o son o no son. O son o no son. Hoy quiero vivir en el Espíritu, pero mañana no, porque voy a echar un pie por allá. Entonces dejo el Espíritu allá. Mira, tú te vas a echar el pie y el Espíritu va contigo y tú lo estás conectando donde quiera que tú vayas. Pero le tengo una buena noticia. Dios sigue siendo Dios y Dios es bueno todo el tiempo. Y Él está aquí para que tú aprendas a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu y a hablar por el Espíritu. Y vamos a dejarlo hasta aquí.